Les invito a que hagamos una lectura entonces del Evangelio de Marcos en el capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 30. Dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Retomando el Evangelio de Marcos, en los pasajes precedentes habíamos visto que el Señor había reprendido a los fariseos y a los escribas porque ellos habían invalidado los mandamientos de Dios y los habían sustituido por la tradición de los ancianos que ellos habían ido creando. Y entre las tradiciones que ellos habían establecido estaban los rituales y normas sobre los alimentos que ellos exigían cumplir. Y Jesús ha usado entonces una parábola para explicar que lo de fuera del hombre, lo que entra, no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y que del vientre iba para la letrina, de tal manera y no lo podía contaminar. De tal manera que lo que salía del hombre era lo que realmente contaminaba al hombre. Eso es lo que había dicho el Señor. Dice Marcos que con esto Jesús estaba declarando limpio a todos los alimentos. Dijimos que entonces del interior del corazón del hombre es que sale la corrupción moral y la corrupción espiritual, y que no existe cosa afuera que pueda entonces contaminarlo. Eso es lo que habíamos dicho en resumen para retomar la enseñanza, de tal manera que por ahí íbamos en el Evangelio de Marcos cuando hicimos esa interrupción. Ahora entonces estamos en el versículo 24, dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Sabemos que Jesús, desde el capítulo 6, en el versículo 53, había arribado a la región de Genesaret, y de ahí seguramente, como era una costa en el mar de Galilea, seguramente fue hasta Capernaum, donde estaba su lugar de residencia. Y es probable que el Señor quisiera pasar un tiempo lejos de la presión que venían haciendo ya para ese momento los líderes judíos, ya que para este momento estaban tramando su muerte. Y que también ese retiro y ese tiempo en la soledad también fuera una oportunidad para estar a solas con sus discípulos, de modo que él pudiera entrenarlos. Recordemos que el Señor estuvo 3 años, fue el ministerio terrenal del Señor, y en ese tiempo anduvo con sus discípulos. Durante todo ese tiempo él estuvo entrenando a esos que habrían de continuar la obra de Jesús. De tal manera que durante ese tiempo él estaba preparando a los discípulos. Ahora en este pasaje
dice que de ese lugar, que seguramente pudo ser Capernaum, su lugar de residencia, se fuera a Tiro y a Sidón, que era un lugar bastante distante, que estaba a las orillas del mar Mediterráneo y que era una región ocupada por una población gentil. Y ese lugar sería hoy en día lo que es modernamente el Líbano. Ese sería el lugar donde el Señor se fue. Y dice el pasaje que el Señor intentó entrar a una casa de incógnito, llegar de forma escondida, de tal manera que la gente no lo viera. Pero la fama de Jesús se había extendido de tal manera que entonces la presencia del Señor fue conocida. Es decir, que no obstante la distancia que el Señor recorrió desde Capernaum hasta Tiro y Sidón, que era bastante lejana, y que no habían los recursos de comunicación que podemos tener hoy en día, la fama de él se había extendido en gran manera. Es decir, que podemos imaginar la fama que Jesús había tenido hasta este momento por todos los milagros y todo el ministerio que había venido desarrollando en las regiones circundantes. El versículo 25 y 26 dice lo siguiente: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que él vino y se postró a sus pies, dice que la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Había una mujer ahí, griega, es decir, que no era una mujer judía, ni de religión, ni de lenguaje, era de origen sirio la mujer. Cuando leemos el Evangelio de Mateo, en un pasaje paralelo, Mateo 15:22, dice aquí: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: el Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Es decir, que en el Evangelio de Mateo dice que esa mujer era descendiente de los cananeos. Era una mujer descendiente de esos antiguos pobladores que estaban ahí. Es decir, que los antecedentes de esa mujer eran paganos. Es decir, de pueblos que no tenían a Dios y que consecuentemente tenían a dioses y adoraban distintas deidades, porque eran pueblos cananeos. Así que ese tiempo entonces de retiro que él procuraba con sus discípulos, pronto fue interrumpido por esa mujer. Así que esa mujer debía haberse sentido muy oprimida, muy entristecida por que su hija estaba endemoniada. Esa era la condición de esa mujer. Así que dice el pasaje que la mujer vino y se postró ante los pies de Jesús y pide a ruego que su hija fuera liberada de ese espíritu maligno que la atormentaba. Dijimos que esa mujer era descendiente de los cananeos. Y los cananeos eran los antiguos pobladores de esas regiones con quienes los judíos tuvieron que hacer guerra para despojarlos de esos espacios que era la tierra que el Señor había asignado para ellos. De tal manera que tuvieron que tener con ellos cruenta lucha, y por supuesto entonces ellos se habían convertido en un problema para el pueblo de Dios. Podemos ver lo que dice Josué en el capítulo 9, 1 y 2. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, es decir, el mar Mediterráneo, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, esos eran los antiguos pueblos que habitaban esas regiones, se concertaron para pelear contra Josué e Israel.
También en el capítulo 11 de Josué, también hay una referencia. En el versículo 3 dice: y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. De tal manera que entonces esos pueblos en el pasado fueron sus enemigos. Sin embargo, la mujer rogaba insistentemente que Jesús fuera y echara al demonio que poseía a su hija. Y esto puede mostrar cuánto puede hacer los padres por los hijos cuando los aman. Cuando los padres aman a sus hijos, son capaces de todo. Entonces, a causa del origen de aquella mujer y de su raza, pudiéramos preguntar si habría esperanza para ella y para su hija. Es decir, que uno pudiera pensar, en principio, que ciertamente, como eran pueblos que eran enemigos de los judíos, pudiera para ellos no haber salvación. No obstante, que tampoco para ellos eran las promesas. Vamos a leer Mateo 15:23. Esa mujer vino a Jesús y le rogaba que fuera y echara el demonio que poseía a su hijo. En el versículo 23 del capítulo 15 de Mateo dice así: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Dijeron los discípulos. Es decir, que uno puede presumir que en este momento habían prejuicios raciales en contra de esa mujer que pertenecía a pueblos que eran paganos porque era descendiente de cananeo. Vamos a leer lo que dice el versículo 27. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Le respondió Jesús a esa mujer. Ya sabemos que los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Y cuando vamos estudiando la Escritura, eso lo tenemos bien presente. Y en estos días que estuvimos enseñando sobre la mujer samaritana, también estuvimos compartiendo de este particular conocimiento que es necesario tener, que a ellos, los judíos, se les había confiado a ellos las Escrituras. Dios habitaba en el tabernáculo primeramente, que Dios le había dicho a ellos que construyeran, y luego también el Señor, la presencia de Él, habitaba en el templo que ellos habían construido posteriormente, de tal manera que ese era el Dios de los judíos y a ellos le había sido dado las promesas. De tal manera que los gentiles, en cambio, ellos eran ajenos a la ciudadanía de Israel. Eran pueblos separados y eran entonces extraños a los pactos y las promesas de Dios. Es decir, que todos los gentiles eran ajenos y extraños a las promesas que Dios y a los pactos que Dios había hecho con el pueblo de Israel. El apóstol Pablo escribe en Efesios 2:11 lo siguiente: por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice el 12:
en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque esa es la perspectiva que originalmente se tenía de todos los que no eran israelitas. Y es que en el plan de Dios estaba establecido que las bendiciones centradas en Cristo Jesús, que la salvación, habrían de ofrecerse primero a los que eran hijos. Primeramente a los que eran hijos, es decir, a los judíos. Ese era el plan como estaba concebido. Primeramente a ellos, es decir, que Dios debía cumplir primeramente el pacto especial que tenía con los que eran israelitas, es decir, con el pueblo de Israel. Con ellos era primeramente ese pacto que Dios había hecho. Cuando leemos las Escrituras, vamos viendo que el Señor los eligió a ellos y decidió con ellos hacer un pacto, no por nada especial que ellos tuvieran, sino porque a Dios en su gracia le plació elegirlos a ellos, pero ellos no eran un pueblo especial distinto a los demás pueblos, eran igual a los demás pueblos. Y Dios a ellos los eligió y estableció con ellos un pacto especial para Él ser su Dios y para que ellos vivieran en obediencia conforme a los mandamientos que vemos en la Escritura que Dios a ellos les fue dando. Así que entonces el plan de salvación, acuérdense que ese plan de salvación y la Escritura habría de llevarlos a ellos a Cristo. Así que entonces en ese plan de salvación, la oportunidad de saciarse de ese alimento corresponde en primer lugar es a ellos y luego a los que no son judíos y luego a los que son pueblos gentiles. Entre esos pueblos gentiles podemos considerarnos nosotros que somos venezolanos y por la misericordia de Dios la salvación también ha venido a nosotros. Así que ese pacto que Dios estableció primeramente con ese pueblo de Israel también nos ha alcanzado a nosotros hoy en día que no somos israelitas, por la misericordia y la gracia de nuestro Señor. Entonces, la misión primordial de Jesucristo era entonces predicar y llevar la salvación primeramente a los hijos de Israel, primeramente a los que eran hijos, pero vendría un tiempo en que también los gentiles recibirían las bendiciones de Dios. Había de llegar un tiempo en que también las bendiciones de Dios habían de ser dadas también a los que no eran judíos, como lo revela el apóstol Pablo. Vamos a leer en Romanos 1:16. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero dice aquí, al judío primeramente y también al griego. Luego dice el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, que el apóstol Pablo reitera aquí en el versículo 17 que ya no sería por una descendencia ni sería conforme a la ley, sino que también entonces sería por la fe. Y para que fuera para todo el que crea, decía el apóstol Pablo. En el 15, vamos a leer el versículo, capítulo 15. Acuérdense que los domingos estudiamos la Escritura. 15, 8 y 9. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Pero Jesucristo también lo llega a decir en varias oportunidades. Vamos a leer Mateo 8. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado
tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, es decir, de pueblos distantes, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, está hablando de los judíos aquí, dice, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En Juan 10:16 dice aquí, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Es decir, que estaba hablando de ovejas que no estaban entre el pueblo de Dios. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, había dicho el Señor. Entonces por eso Él dice en ese pasaje que estamos compartiendo que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, dice Jesús. Porque aunque Jesús le dice a la mujer samaritana, y lo compartimos la semana antepasada creo, en Juan 4:22, que la salvación en general habría de venir de los judíos, la prioridad temporal de Jesucristo son los de Israel. Eso es lo que ahí está sucediendo, como leímos en Romanos 1:16, que habría de ser primeramente a los judíos. Y esto era así porque así estaba profetizado. Así estaba profetizado. O sea, esto no fue un invento ni una situación circunstancial que fue cambiando en el tiempo. No, Dios había profetizado que había de ser de esta manera. Y así estaba establecido en el Antiguo Testamento, que con la venida de Jesús, las bendiciones que habían sido otorgadas primeramente a los judíos, también serían destinadas a los no judíos. Vamos a leerlo, Génesis 22:18. El pacto del Señor con Abraham es este. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Dice, en tu simiente, dice, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Es decir, que esa descendencia que el Señor le está prometiendo a Abraham no era la descendencia biológica, era la descendencia de la fe, eran los descendientes de la fe. Vamos a leer Isaías 11:10 y 11. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, es decir, de donde salió el Mesías Jesucristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede, dice, en Asiria, en Egipto, Patro, Etiopía, Elán, Sinar y Hamac, y en las costas del mar. Es decir, que Dios habría de buscar el remanente que habría de estar en cualquier lugar de la tierra. Y hay muchos otros pasajes del Antiguo Testamento que ya anunciaban que con la venida de Jesús, las bendiciones que habían sido otorgadas primeramente a los judíos, también habrían de ser otorgadas a los pueblos que no eran judíos. Ahora bien, en ese pasaje, perro era un término despectivo, era un término bien duro que usaban los judíos para, en su jactancia, en su orgullo y en su arrogancia, referirse a todos los demás pueblos. Es decir, que ellos llamaban perros a los que eran gentiles.
Así los trataban en su jactancia, ¿no? Y esa jactancia todavía existe hasta el día de hoy. Porque para los judíos, los pactos de Dios y las promesas son exclusivamente para ellos. Porque ellos hasta el día de hoy niegan y rechazan al Salvador. Ellos hasta el día de hoy siguen rechazando al Mesías Salvador. Y fíjense ustedes, esa es la consecuencia de la jactancia, del orgullo, de la arrogancia que a veces podemos tener. De tal manera que de esa forma, como perros, llamaban ellos a los que no eran judíos. Ahora, Jesucristo, en su amor, en su muestra de misericordia, de amor, y por supuesto, y entendido del plan perfecto de Dios, ahora emplea y suaviza el término perro, y él habla es de perrillo. Él habla de perrillo, porque perrillo tenía otra connotación. O sea, si bien es cierto que aquellos perros pueden ser perros sarnosos, podían ser perros callejeros, y ese era el calificativo con el que se le trataba a los que no eran judíos, un perrillo hace referencia a una mascota, a un perro que tiene un hogar, a un perro que tiene una casa, ¿no? Y nosotros en estos días vivimos la experiencia de que se nos perdió la perrita. Y la perrita en estos días vivió una semana de perro callejero. Pero la perrita, nosotros la buscamos y ella tiene un hogar donde tiene provisión, donde tiene cuidado, donde se le provee amor y todas estas cosas buenas del amor que el amor puede dar. Entonces, pero eso significaba entonces que los gentiles también habrían de tener un lugar para la provisión de Dios. Y así estaba establecido en la Escritura. Por eso, los que no somos judíos, pero que hemos creído en el Señor, también somos pueblos de Dios. También somos pueblos del Señor y también somos herederos de las promesas que Dios estableció con ellos en la Sagrada Escritura, y que es la iglesia en general quien es verdaderamente pueblo de Dios. De tal manera que todos los que han creído verdaderamente en el nombre del Señor son pueblo de Dios, son pueblo del Señor, y no exclusivamente los israelitas de nación. Porque incluso la Escritura revela que la mayoría de todos los israelitas han rechazado al Salvador, de tal manera que ellos no son pueblo de Dios. O sea que ellos terrenalmente son la nación terrenal, pero aún así no son hijos de Dios verdaderamente. Porque los hijos de Dios son verdaderamente los judíos convertidos, los judíos que verdaderamente han creído en el Señor, y todos los gentiles de las distintas nacionalidades que aman el nombre de Jesús. Efesios 2:14, vamos a leerlo. Porque Él es nuestra paz, Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 28. El Señor le ha dicho que no estaba bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora la mujer dice, y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esa es una buena ilustración, ¿verdad? Que es real, ¿no? Que nosotros vemos que pudiéramos no querer echarle la comida a los perros, pero aún así, a pesar de nuestro esfuerzo, siempre caen migajas y igualitos ellos se las comen, a pesar de todo. Y una buena ilustración. Ella respondió de una forma intrépida, asumiendo con humildad, con humillación, su condición
de ser una mujer pecadora, de pertenecer al pueblo cananeo, de no tener derecho a nada, de que ella no tenía, mostró que ella no tenía ni una pizca de orgullo, esa mujer. O sea que no era libre absolutamente de orgullo esa mujer. Y por eso le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Es decir, que de las pocas cosas que caían en la mesa, ella podía estar dispuesta a comerla aún siendo un perrillo. Esa mujer entonces, a través de eso que ella dice, ella reveló su fe mediante su humilde actitud. Es que ella está mostrando una gran fe. Ella está entonces mostrando su confianza en la misericordia que Jesús tiene para dar no solo a los que eran de la comunidad del pacto, al pueblo de Israel, sino que también podía estar dispuesto para que los gentiles también recibieran de esa bendición y de esa provisión de Dios. Así que ella, entonces, con su fe, lo único que pedía eran las migajas de las bendiciones que sobraran de lo que correspondía y que Dios había provisto para los judíos. Es decir, algunas migajas que quedaban. Lo que quedara del ministerio de Jesús a los judíos, de eso ella quería, de esa migaja que Jesús podía darle de lo que quedara. O sea que eso muestra entonces la gran fe que esa mujer tuvo. Versículos 29 y 30. Entonces le dijo Jesús, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Así que la fe de aquella mujer fue notable. Jesús dice que por esa palabra, es decir, que por eso que ella ha declarado, el demonio había salido de su hija. Vamos a leer lo que dice Mateo 15, 28. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y a su hija fue sanada desde aquella hora. Es decir, que Jesús, en este pasaje de Mateo, elogia la fe de esa mujer. Y al fin y al cabo, las personas necesitan fe para poder acercarse al Señor. Eso es lo que necesitan las personas. Porque ciertamente tenemos una mente incrédula, influida por todas las cosas que nos rodean, bien indiferente ante Dios. Y ciertamente, como a Dios no lo podemos tocar, porque Dios es invisible, nosotros sabemos que Dios es real. Y no podemos acercarnos al Señor sino a través de la fe. A través de la fe. Necesitamos arrepentimiento y fe en el nombre de Jesús. Y esa fe es lo que esa mujer ha mostrado. Una fe verdadera para confiar en esa migaja que podía recibir y aún no mereciéndola y aún no teniendo a ella, esa mujer tenía esa fe de que el Señor podía a ella librarla de esa situación que estaba padeciendo su hija. Entonces, pero esa mujer, no solamente con esto, sino que también ella muestra su fe de otra manera. El Señor le dice esto y ella simplemente se fue a su casa. Es decir, que ella tanto creyó en lo que Jesús le dijo y tanta confianza ella tenía
en el Señor que ella no se resistió. Tan pronto el Señor le dijo que se fuera, ella simplemente se marchó a su casa, confiada de que Dios haría, que el Señor haría eso que le ha dicho. Y la mujer se fue confiada a su casa, confiada en el Salvador. Entonces en el versículo 30, entonces vemos que Jesús recompensó la fe de ella sanando a la niña a distancia. Así que Jesús no tuvo que ir a donde estaba la niña. Bastó que dijera eso. ¿En qué momento sucedió? Como en otros episodios, no lo podemos saber. Si fue en el mismo momento que se lo dijo, si fue luego, en qué momento sucedió, no lo sabemos. Nadie lo puede saber, pero Dios lo hizo. Dice de tal manera que cuando la mujer llegó a su casa, su hijo estaba sanada totalmente. El Señor había hecho como ella había pedido. Entonces, los padres deberían mostrar una fe resuelta en el Señor como la fe de esa mujer. Una fe resuelta, y decimos de los padres porque tenemos hijos y queremos que las bendiciones del Señor también los alcancen a ellos. Y por eso que necesitamos, así como esa mujer, también amar a nuestros hijos. Porque cuando nosotros amamos a nuestros hijos, también estamos dispuestos de actuar y de tener también esa misma fe en el Señor para que la bendición de Dios también pueda alcanzarlos a ellos. Y mientras esto pasa, los orgullosos fariseos están siendo abandonados por el bendito Salvador. Y Él entonces se manifiesta a los pobres pecadores que con humildad vienen a Él con fe. Es decir, que mientras los judíos, a quien le había sido dado los pactos y la promesa, iban siendo abandonados, entonces la salvación empezaba a llegar a los pecadores humildes de otras nacionalidades que venían al Señor Salvador con fe. Bendecimos el nombre del Señor. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos, Padre, muchas gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos a ti, Señor, por tu grandeza, Señor. Padre, te exaltamos porque tú eres un Dios misericordioso, Señor. Tu misericordia, Señor, son hasta los cielos, Señor. Por eso nosotros te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque de esa misericordia, Señor, de esa gracia, Señor, nosotros hemos recibido, Señor. Y por eso podemos acercarnos, Padre, a tu presencia, Señor. No obstante, Señor, que no éramos, Señor, del pueblo de Israel, Señor, tu misericordia, Señor, ha alcanzado, Señor, a nosotros los gentiles, Padre. Por eso nosotros te damos gloria y honra a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos el privilegio, Señor, de conocerte, de poder acercarnos a tu presencia, Señor, y recibir, Señor, de esas misericordias, Señor, y de la abundante gracia, Señor, que tú has dispuesto, Señor, para los que habrían de ser tus hijos, Señor. Nosotros te damos la gracia y te damos el honor a ti, Padre, en el nombre de Jesús.